Yo quisiera subir un poquito el nivel de la discusión sobre las barreras, porque creo que hay tres temas que afectan de forma contundente y se necesita hacer unas reflexiones diferentes para establecer esas barreras. La primera es que siempre hablamos de acceso y creo que va más allá del acceso. Es un tema de igualdad y equidad de oportunidades. Y por supuesto el género hace una influencia sobre esa igualdad y equidad de oportunidades, pero no es lo único. Tenemos el tema de la raza, el tema de la religión, el tema de si somos de provincia, si somos de capital, si venimos de cierto nivel o estrato social, que le suman a esa problemática de género. No es solo el ambiente de acceso a una posición, el género, sino que va mucho más allá. Un segundo punto importante es cuando hablamos de liderazgo y posicionamiento de las mujeres en ese liderazgo, siempre nos referimos al liderazgo como una definición de masculinidad, de un tema de agresividad, de competitividad, de fuerza, cuando al final, ¿qué es el liderazgo? Y es una reflexión que tenemos que hacernos todos dentro de este contexto de género, porque el liderazgo puede ser, una mujer puede ser líder siendo madre, siendo joven, siendo estudiante, siendo activista. Hay diferentes ámbitos de liderazgo. ¿Por qué lo vamos a enmarcar solamente sobre solo un contexto de liderazgo? De hecho, a mi forma de ver y en el análisis de qué es un liderazgo, he encontrado que hay unas definiciones que, a mi forma de ver también, me gustan más que el simple liderazgo de conocimiento y que las personas tienen que, a través del liderazgo de habilidades, generan un proceso. Para mí el liderazgo es, sin duda, una persona que tenga el conocimiento y las habilidades, pero sobre todo una persona que pueda guiar con compasión, con alegría, con diferentes mecanismos que unan a diferentes personas en un propósito común. Y eso abre el espectro para mucho más amplio que lo que estamos hablando de lo que es un liderazgo. Y en ese sentido yo creo que hay que marcar esas barreras también. Un tercer punto es lo que mencionaba María Fernanda y es, hemos avanzado y hay que reconocer que las barreras también evolucionan, se acaban o aparecen nuevas y no podemos perder el contexto de que hay una evolución y que hay un camino que hemos ganado que hay que reconocer. Hoy estaba viendo esta mañana para este panel mirando cómo hemos avanzado, por ejemplo, en el tema del Congreso de la República, cuántas mujeres hacen parte del Congreso. En la legislatura del 2018, el 9.5% del Congreso de Colombia eran mujeres. En esta legislatura es el 29.5%, son 207% más. Sin embargo, no es suficiente. Pero eso no quiere decir que no hayamos avanzado. De hecho, el CES ha hecho un trabajo bastante interesante con el grupo del 30, al cual también participamos María Fernanda y yo. Y es un programa que busca cómo lograr que las mujeres, haya más participación de mujeres dentro de la junta directiva. Y dentro del estudio, aquí Alex no me deja decir mentira, en el 2018 el 40% de las juntas directivas eran solo de hombres. Hoy estamos en un 22%. Hemos avanzado. ¿Que sea suficiente? No, y no hemos logrado llegar al 30% de las mujeres dentro de la junta directiva. Y creo que esas tres variables enmarcan esas barreras que se dividen en dos, visibles e invisibles, o como yo las veo. Una que es realmente importante y que de una u otra forma hace parte de esa columna vertebral que es la que mencionaba María Fernanda, y son los estereotipos de género. Nosotros mismos hemos creado y hemos recibido una cultura y una educación que efectivamente está muy enmarcada por la masculinidad, y eso lleva a que se traslade a las visibles. Otro tema importante dentro de ese proceso es que las mujeres, en esa columna vertebral de la masculinidad de una sociedad masculina, a pesar de que hemos logrado tener una voz, no somos en algunos casos capaces de dar esa voz porque nos sentimos cohibidas de que no vayamos a ser perfectas. Y nos han enseñado a que tenemos que ser perfectas y que no podemos decir cosas por fuera de lo que está dentro de las connotaciones, porque es que el hombre sí lo dice perfecto, cuando realmente no es así. Tenemos, de hecho, que romper esas limitaciones internas, en muchos casos nuestras, de las mujeres con nosotras mismas, poner nuestra voz y poder hacer ese proceso,
que va muy de la mano con ese tema de la masculinidad. Y un tercer punto importante que me parece que en este contexto es cómo lograr que esa economía del cuidado, que siempre hemos dicho que pertenece a las mujeres y que las mujeres son las que saben hacerlo. A mí me pasó personalmente con mis hijos. Yo tengo 2 hijos hombres y cuando nacieron mis hijos, a uno le enseña que la mamá es protectora, es la que cuida, es la que cambia el pañal, es la que está despierta cuando el niño se enferma. Somos super mamás y realmente lo hacemos bien, ¿ah? No es que sea mentira, porque sí somos super mamás, pero eso no quiere, nosotras somos las que ponemos a un lado a los hombres y no los dejamos que sean super papás. Y en ese sentido, yo creo que esa distribución del cuidado del hogar es indispensable, porque hoy en día tenemos que romper ese mito de que las mujeres somos las de la casa y los hombres son los de la calle. Eso ya se está rompiendo, pero uno como mamá hace esa protección. Y llegó un momento en que mi hijo mayor me dice, cuando tenía más o menos unos 8 años, mamá, es que no me has dado cualquier cosa. Y le dije, ¿y tú por qué no lo has cogido? Pues como tú siempre me lo das, como tú siempre estás pendiente, como tú siempre eres la que está detrás, pues yo lo estaba acostumbrando a ver a la mujer como esa señora o responsabilidad que él va a exigir después a quien sea su señora y a quien sea sus hijas. Y desde ese momento empezamos con mi marido, que es un gran coipero, a cambiar ese formato de familia y a que todos ponemos. Y creo que eso hace parte importante dentro de todo este proceso. También hay que reconocer que dentro de todo este ámbito de barreras hay mujeres que han roto esas barreras de forma contundentes. Aquí tenemos un gran ejemplo que es nuestra procuradora, que realmente nos ha enseñado que efectivamente las mujeres podemos ser cálidas, amables, pero contundentes y firmes. Y eso no quiere decir gritar ni golpear, es hacerlo con contundencia y firmeza. O sea que muchas gracias, procuradora, por ese ejemplo. Ese consejo yo creo que parte del tema de la complementariedad. Yo soy fiel creyente de que no es uno más o el otro más, es cómo generamos una complementariedad, porque también soy fiel creyente de que hay habilidades que ponen sobre la mesa tanto mujeres como hombres que se complementan. Entonces el primer consejo es ojo con los excesos de volcarse hacia un lado o hacia el otro, porque el éxito es la complementariedad. La segunda recomendación es cómo generar esa equidad de oportunidades. Y a mí me gusta mucho una gráfica que constantemente la estoy viendo para que no se me olvide a mí, y siempre hablo con mi equipo sobre el tema. Hay una gráfica o un meme que salen 3 niños viendo un partido de béisbol y los 3 niños tienen la misma caja. El más chiquito pues obviamente no ve porque es muy bajito y el muro es muy alto. El segundo casi que no ve y saca la cabeza para poder ver. Y el tercero es muy alto y ve por encima de la barrera que hay, o del muro que hay, pero no sobresale. ¿Qué hace la segunda gráfica? Y es la equidad. El niño alto que puede ver sin caja le entrega la caja al niño más chiquito para que el niño más chiquito tenga 2 cajas y pueda ver el partido. El niño de la mitad lo que hacen es que entre los 3 buscan una piedra para ponerla encima de la caja y el niño alcanza a ver también y los 3 terminan viendo el partido. Eso hay que trabajarlo dentro de las empresas y es cómo lograr el acceso a educación, a las herramientas, a las necesidades que cada uno tiene para que todos en la organización tengan la oportunidad de ver el partido. Si no logramos generar esa equidad, estamos construyendo una sociedad desigual que cada vez más se abre ese camino y que estamos viendo en Colombia que esa desigualdad cada día es mucho más abierta, mucho más fuerte. Y parte del ejercicio es cómo logramos esa equidad de oportunidades dentro de las empresas, pero también por fuera, sector público, sector privado, en la sociedad, en la casa, en todos los ámbitos hay la oportunidad de generar equidad de oportunidades. Y eso pues aplica a todos los que están aquí sentados para que miren esas 2 gráficas y las apliquemos todos. A mí me cuesta mucho cuando me hablan de las limitaciones de las mujeres, porque a mí desde muy chiquita me enseñaron que yo no tenía esas limitaciones. Entonces, por eso digo que es difícil,
cuando a uno le dicen cuál es esa limitante interna, y yo entiendo que hay muchas, y realmente son más de las que uno cree, las limitaciones que uno tiene interna como mujer, pero que yo tengo que decir que yo como mujer, en la forma como me educaron, esas limitaciones nunca fueron limitaciones, de hecho fueron retos. En mi casa nos los volvieron retos. Entonces, para mí el hecho de tener una meta, una pasión, era un reto, no una limitación. No había quien me limitara en que yo no lo pudiera lograr. Claro, que había limitaciones en los temas de educación, de reforzarme yo, pero era un problema mío, no un problema de nadie más, de lograr tener el conocimiento necesario, de lograr hacer el esfuerzo. Y que hoy en día a los jóvenes se les ha olvidado mucho eso que le enseñaban a uno desde muy joven, que tiene que dar la extramilla. Efectivamente sí, hay que dar la extramilla, pero la extramilla la damos hombres y mujeres. Y el esfuerzo de hacer ese proceso a mí me ha ayudado mucho a lograr los cargos que he tenido porque he enfocado, y esta es una recomendación que siempre cuando me preguntan usted qué recomendación da, siempre digo, mire, tenga claro cuál es su pasión, qué quiere ser, qué es lo más difícil, encontrarse uno con uno mismo y saber qué quiere ser y hacia dónde quiere llegar es lo más difícil. Una vez lo sepa, póngale la pasión y la determinación de lograrlo, siempre en un ámbito entre principios y valores, porque no todo vale. Cuando uno deja que todo valga, el día de mañana pierde la oportunidad de lograr cosas realmente importantes, principios y valores. Y hay tres palabritas que me enseñaron desde muy chiquita en mi casa, y es en que uno tiene que insistir, persistir y nunca desistir. Y efectivamente eso hace parte prioritaria del proceso personal mío. Entonces voy a aprovechar un tema que me parece importante de sensibilizar en este espacio y que venía muy preparada con un mensaje, porque sí, en cada uno de los espacios que he tenido lo trato de hacer, y es, nosotros de la Cámara Colomboamericana hemos venido trabajando con jóvenes, tanto mujeres como hombres, con una directriz muy fuerte en el tema de mujeres para lograr encontrar empleo formal a aquellos que tienen una vulnerabilidad. Y hoy tenemos 10.500 jóvenes vulnerables que tienen empleo formal indefinido, donde 858 empresas le han apostado. ¿Y qué hemos encontrado? Y esto me parece que es realmente interesante. Dentro de lo que la reciente cifra que ha dado el DANE, hoy tenemos 2.6 millones de jóvenes entre 15 y 28 años que ni trabajan ni estudian. De esos 2.6 millones, el 59% viven en pobreza, mientras que el 23.6% viven en pobreza extrema. De esos 2.6 millones, el 76% que no trabajan ni estudian son mujeres. Y de ese 76%, el 80% que ni trabajan ni estudian dedican la mayor parte de su tiempo a oficios del hogar, lo que les limita el proceso de educación, trabajo o tener por lo menos una posibilidad de un ingreso sostenible para ellas y a nivel de largo plazo. El nivel educativo es del 73% a nivel de secundaria. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer como sociedad es cómo nos ocupamos de los jóvenes y cómo hacemos un proceso para darles acceso en igualdad y equidad de oportunidades que les permita ser partícipe de una sociedad que les impulsa a un crecimiento personal. Mientras eso no lo hagamos, vamos a seguir teniendo una sociedad que constantemente va a estar en el conflicto, en la inseguridad, porque no hay nada más poderoso para reducir la inseguridad que las oportunidades, y la oportunidad tiene que ser a través de empleo formal, porque el empleo formal es el que genera un ingreso sostenible que van a poder llevar a su casa para tener comida, y eso es la base de cualquier desarrollo de una sociedad. Entonces, ya yo había dicho mi parte de que les muestro, pero sí quería dejar este punto y este punto de granito de arena dentro de un contexto de género, porque sí, efectivamente, en los jóvenes los que más necesitan ayuda son las mujeres jóvenes que no tienen esa posibilidad porque las estamos obligando de una u otra forma a que se ocupen del hogar
y al ocuparse del hogar no tienen las oportunidades de igualdad y equidad de oportunidades para lograr tener empleo, educación y acceso.